Hola, Dios te bendiga. Quiero empezar leyéndote un capítulo en la Biblia que está en el libro de San Juan, capítulo 14. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Esta palabra de Dios habla sobre el Espíritu Santo, quien es el que nos consuela, ¿verdad? En esos momentos de angustia, esos momentos de tristeza. Es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Es el que nos da palabras para poder orar. Quise empezar leyendo este versículo y quiero compartir mi experiencia cuando yo recibí el bautizo del Espíritu Santo. Yo quiero compartir esto porque pues es algo muy importante y mucha gente me ha preguntado sobre el bautizo del Espíritu Santo, cómo fue mi experiencia y cómo es mi relación con él. Y yo sé que también hay mucha gente que no cree en el Espíritu Santo. Hay mucha gente que no cree que el Espíritu Santo te habla, que Dios te habla por medio de su Santo Espíritu. No cree que el Espíritu Santo revela, entre muchas cosas. Y pues antes de hacer este video yo le pedí a Dios, ¿verdad? Que sea Él por medio de su Santo Espíritu dándome las palabras, porque sé que este tema es algo que para muchas personas no les gusta, porque ellos piensan que uno está loco o creen que es una locura. No creen en el Espíritu Santo, creen en Dios y nuestro Señor Jesucristo, pero a veces personas dicen creer en el Espíritu Santo, pero realmente no lo creen, como dice la palabra en San Juan, ¿verdad? 17, que dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora con vosotros y estará con vosotros. Mucha gente afuera en el mundo no lo cree, como les repito, pero yo vengo a compartir este video sobre mi experiencia. Yo pues no tengo tampoco 10 años de ser cristiana, pero realmente cuando yo me convertí a Dios, realmente lo hice con todo mi corazón y realmente he dejado que Dios trabaje en mi vida, en que me moldee mi vida en todos los aspectos. Y cuando yo empecé en los caminos de Dios, pues sí tenía mucho miedo cuando yo miraba las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? O miraba a personas hablando en lenguas y gente que decía que tenía visiones. Yo la verdad no creía en eso. Yo era ignorante de esas cosas y no me avergüenzo de decirlo, era bien ignorante de esas cosas. Yo podía escucharlo, pero yo no lo creía. Yo realmente yo decía, esa gente está loca. ¿Cómo uno va a ver visiones ni que fuera una caricatura, verdad? ¿Cómo uno va a escuchar que alguien le habla al oído sin ver a nadie? O sea, yo era de esas personas que era bien ignorante en ese aspecto, pero Dios vio gracia en mí y tuvo misericordia de mi vida. Yo pues en su momento yo le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Porque cuando yo empecé como a tener ese encuentro con el Espíritu Santo, yo no entendía, no lo entendía, pero eso mismo fue lo que Dios despertó en mí para que yo buscara y buscara y lo buscara. Yo empecé a buscar más, empecé a leer la palabra de Dios donde hablaba del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando recibimos el bautizo del Espíritu Santo, los dones que el Espíritu Santo nos le place darnos a cada uno, ¿verdad? Y todo ese tema como que realmente llamó mucho mi atención y empecé yo, ¿verdad? A tener eso con Dios, empecé a leer, empecé a orar,
había momentos de que yo misma me decepcionaba porque decía, yo no creo que llegue yo a sentir eso, ¿verdad? Y recuerdo que cuando hubo una noche que yo recuerdo que mi esposo orando en la madrugada, quebrantado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y yo recuerdo que yo ya era cristiana, pero estaba como de reciente, o sea, no me crecí en una iglesia cristiana. Entonces yo cuando lo miré a él, a mí me dio miedo y no quería ni que se me acercara. Y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, es que yo no miro eso normal. Y él me decía, ¿por qué tú no le pides a Dios que quiere sentir lo mismo? ¿Por qué no le pides que te dé de esos dones, de esos talentos que Él tiene? Porque su palabra lo dice. Él tiene dones y talentos para cada uno de nosotros. Y bueno, fue la manera que Dios utilizó. Y entonces yo empecé, ¿verdad? Todas las madrugadas yo empecé a orar con frecuencia, a leer la Biblia. Y yo le decía, Padre, yo no sé qué es el Espíritu Santo. Yo leo lo que dice en tu palabra, pero no lo entiendo. Pero yo quiero tener esa experiencia. Y yo siento miedo, así que quítame todo miedo, toda ignorancia, ¿verdad? Quítame todo. Bueno, y entre tantas noches que yo oraba, yo recuerdo que siempre era de madrugada y siempre sentía que alguien estaba conmigo y me daba un miedo. Y yo recuerdo que al momento de yo levantar mis manos, yo sentía que alguien tocaba mis manos, yo sentía que alguien me abrazaba. Y yo decía, Padre, yo tengo miedo, si esto es el Espíritu Santo, ¿por qué yo siento miedo? No me gusta sentir miedo. Se supone de que cuando el Espíritu Santo viene, uno no tiene que sentir miedo, pero yo siento miedo. Le pedí mucho a Dios que me quitara todo eso y fue también un poco difícil porque, como les digo, no crecí en una iglesia cristiana, entonces era bien difícil para mí creer en todo eso. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. O sea, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está con nosotros. Es una forma. Pero también cuando uno recibe el Espíritu Santo es otra cosa. Pues el Espíritu Santo está con nosotros desde el momento que nosotros decidimos entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros. Pero otra cosa es de que Él mora en nosotros. O sea, que Él venga y nos bautice. Eso es otra cosa muy diferente. Yo no soy perfecta. Yo no me creo predicadora, no me creo perfecta. O sea, no. Solo estoy hablando de lo que yo viví. Como Dios me transformó y cómo fue mi experiencia poco a poco con el Espíritu Santo. Entonces, lo que el Espíritu Santo hizo desde el momento que yo decidí entregarle mi vida a nuestro Señor Jesucristo, Él me fue quitando el miedo, caballeroso, poco a poco, ¿verdad? Porque como les digo, yo no creía en todo esto. Entonces, para mí, cuando yo de repente como sentía la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, yo sentía esa paz y lloraba, me quebrantaba, pero a la vez tenía miedo y era como que yo misma lo cortaba. O sea, yo no me permitía ir más allá, ¿verdad? De lo que Dios quería hacer con mi vida. No me lo permitía por el miedo. Pero Dios es caballeroso y amoroso con nosotros. Él fue trabajando en mí poco a poco, me fue quitando el miedo. Pero claro, fue un proceso duro. Pero yo dejé que Dios lo hiciera. Yo dejé que Dios me fuera moldeando, me fuera quitando todo miedo, me fuera limpiando, porque el Espíritu Santo no habita en cuerpos sucios. Su palabra dice, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar limpios en todo aspecto. Nosotros no tiene que haber vanidad, nosotros no puede haber amargura, tristeza, envidia, tantas cosas. Y Dios me fue quitando eso poco a poco. Yo recuerdo que yo había vivido un proceso que les hablé en el otro video, un proceso que me duró como 4 años, un proceso de perdón. Y
Dios me sanó, me limpió, me ayudó a perdonar, me enseñó tantas cosas, pero como les repito, yo dejé que Dios lo hiciera, porque hubo un momento que yo le decía, Padre, yo ya no aguanto más, me hablas tanto del perdón y el perdón, pero yo siento que no puedo perdonar. Entonces Dios fue trabajando en mi vida en todos esos años, o sea, yo lo veo así de esta manera, que Él fue preparando mi vida espiritual, mi cuerpo, me fue limpiando, fue sacando de mi corazón mis pensamientos, todo lo que no era de su agrado, para que su Espíritu Santo morara en mi vida. Y en ese tiempo fue un proceso difícil, ¿verdad? Porque no, para nosotros no es fácil perdonar, para nosotros no es fácil admitir y pedir perdón también, porque muchas veces Dios nos va a mandar a pedirle perdón a la persona que te hizo tanto daño y tú dices, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo voy a hacer si no fui yo quien le hizo daño? Pero eso es lo que Dios hace. Dios es amor. Entonces fue ese cambio que Dios hizo en mi vida en todo este tiempo. Y siempre Él venía hablando en nuestras vidas de que Él quería morar en nosotros. Él quería poner ese consolador en nuestras vidas para que nos diera esas fuerzas para vencer. Y yo a veces no lo creía. Por lo mismo, mi ignorancia, mi miedo. Pero Dios utilizó tantas formas para hacerme entender a qué nivel Él quería llevarme. Entonces yo pues oré mucho, ¿verdad? Estuve ya mucho ya cuando ya se me iba quitando como ese miedo, ¿verdad? Yo oraba mucho, yo ayunaba mucho. Yo le decía, Padre, quítame todo miedo, toda ignorancia. Y llegó el momento que yo le decía, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero que me des esos dones y esos talentos. Miro tantas personas que tú usas y yo quiero también que tú me uses, y no es por vanidad, sino que el mismo Espíritu Santo fue poniendo eso en mi vida, en mi corazón, esa hambre de buscar más de Dios, de buscar cada día más de su presencia y de lo que Él tenía para mi vida. Era un hambre que insaciable. Yo ayunaba, yo oraba y recuerdo que porque no es por asustarlos, pero realmente uno cuando va a recibir el bautismo del Espíritu Santo tiene luchas aún más fuertes. Es una lucha tan fuerte porque el enemigo sabe que si tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, eso es una gran bendición, que viene con dones, que viene con talentos que van a ser de bendición, no solo para tu vida, sino para muchas vidas allá afuera. Si tú ves, hay personas que Dios usa en gran manera. Por ejemplo, las personas que tienen don de sanidad, que tienen don de liberación, que Dios les da visiones, que Dios les da sueños. Hay muchos dones que Dios les da a las personas en diferentes maneras. Dios los usa. Y no son las personas, es Dios por medio de su Santo Espíritu. Por eso es de que tenemos que dejar que Dios nos limpie para que su Espíritu Santo more en nosotros. Entonces yo recuerdo que yo estaba ayunando. Dios me había dicho que ayunáramos por 7 días. Y era bien difícil para mí porque en ese proceso donde pero busqué más y más de Dios, o sea, se me vinieron tantas luchas, tantas pruebas, enfermedades, y yo decía, Padre, pero ¿de dónde yo sufro de esto? ¿De dónde a mí me da esto? O sea, era bien terrible. A veces de una vez me quedaba en cama tirada con dolor en los pulmones. Yo recuerdo que pasé un buen tiempo que me daba dolor en los pulmones, pero un dolor exagerado que no, yo me bañaba con agua tibia, yo me cubría, era tiempo de calor y yo no entendía por qué tanto. Me daban unos dolores de cabeza, me daba gripe, o sea, me daba de todo y yo decía, pero ¿por qué tanto? No estoy todavía tan viejita para estar sufriendo tantas enfermedades. Pero era lo que el enemigo hacía para que yo no pudiera recibir lo que Dios tenía para mí. Pero aún así yo seguí en la lucha, yo seguí orando, yo seguí ayunando, aunque se me fuera tan difícil. Y recuerdo una noche estaba ardiendo en fiebre. Al otro día me levanté con un dolor de cuerpo, un dolor de huesos, especialmente en los brazos. Yo no aguantaba el dolor. Yo me levanté por pura misericordia de Dios y no aguantaba
pero de repente yo sentía que me susurraban en el oído y yo decía, ¿qué está pasando? Y como todas las tardes yo tenía eso de orar en las tardes también, apartaba mi tiempo con Dios, escuchando alabanzas, yo me ponía a orar. Llevaba ya mucho tiempo orando y ayunando y yo le decía, Padre, ¿cuándo es el momento? He hecho todo lo que tú me has dicho y no veo nada. ¿Será que sigo en mi ignorancia con mi miedo? Y recuerdo que esa vez estaba pero tan adolorida de mi cuerpo, pero algo me decía, ve y ora, ve y ora. Se me hizo pero tan difícil levantar mis manos, porque sentía un dolor en mis brazos, un dolor insoportable, mis pulmones me dolían, estaba ardiendo en fiebre. Pero dije, no, yo tengo que vencer esto. Puse mis alabanzas, empecé a clamarle a Dios. Al momento de yo levantar mis manos, yo le dije, Padre, dame las fuerzas. Empecé a orar, ¿verdad? De repente, entre yo estar orando y todo, yo sentí el toque de Dios. De repente, yo sentí que el Espíritu Santo me tocó, me movió. Yo estaba dando vueltas y vueltas así. Me movía de un lado para otro. Y yo decía, este es el bautizo del Espíritu Santo, porque yo sentía que algo descendió a mí y sentía algo que me quemaba, pero era un calor insoportable. Y sobre todo mis brazos, yo sentía como que me estaban poniendo fuego mis brazos y mis pulmones, o sea, algo sobrenatural. Y de repente, entre eso que el Espíritu Santo me movía, mi lengua se empezó a enrollar y yo decía, esto es el bautizo del Espíritu Santo, porque había escuchado también, ¿verdad?, personas de sus experiencias, ¿verdad? Y entonces mi lengua se doblaba y de repente empezó a salir como una lengua de mí, pero de adentro, o sea, no era yo, no era yo, era el Espíritu Santo. Pero es que algo sobrenatural que realmente a veces no hay palabras para describirlo tan así, tan real como fue, porque es algo sobrenatural. Imagínate, tu lengua se está desarrollando, se está doblando y o sea, es algo grandioso. Y recuerdo que entonces de mí salía esa lengua y yo no entendía, obviamente yo no entendía lo que yo estaba diciendo, pero Dios sí lo entendía. Después caía al piso y con la misma, como que el Espíritu Santo me volvió a levantar y me volvió a dar vueltas y vueltas y yo daba vueltas de un lado para otro y mi lengua seguía envolviéndose, desarrollando lo que Dios me estaba dando. Y de repente llegó un momento que yo sentí como que algo quiso bajar mis manos, como que sentí como algo negro que estaba ahí. Y dije, no, esto es el enemigo que no quiere que yo reciba. Entonces yo empecé a orar y reprender. Y créame que fue una lucha bien tremenda, porque Dios estaba haciendo la obra, claro, pero el enemigo siempre está ahí atacándote para que tú no recibas. Pero gracias a Dios yo logré vencer por medio de su Espíritu Santo. Entonces yo recibí, ¿verdad?, la lengua que Dios le plació darme. Y recuerdo que desde ese día yo ya no volví a ser igual. O sea, algo en mí cambió totalmente, mi manera de ser, mi manera de ver, mi manera de pensar, mi manera de hablar. Es algo tan increíble, un poder sobrenatural que solo Dios lo puede hacer. Y yo cada vez que oraba, yo sentía como a Dios más cerca, aún más cerca de antes. Pero algo tan hermoso. Y recuerdo que cuando cuando oro, ¿verdad? Cuando me siento triste, yo le digo, Espíritu Santo, abrázame. Y Él me abraza. Yo sé que mucha gente piensa que esto va a ser loco o es una locura, pero no es una locura. Ese es el poder de Dios. Porque su palabra lo dice, que Él mandó a su consolador. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es el que nos da las fuerzas para seguir. Mucha gente piensa que es loco, pero no es loco. Mucha gente dice, ¿cómo vas a hablar con alguien que no es?
y ora a esas personas, pero ahora que yo lo vivo me doy cuenta que es real, real, tan real como es nuestro Padre. Mira, el Espíritu Santo es el que a mí me da las palabras, el que cierra mis labios, porque eso que yo tenga el Espíritu Santo no significa que yo sea perfecta, porque no soy perfecta y tampoco me hace ser una mejor cristiana, no me hace ser una mujer perfecta, no. Pero el Espíritu Santo está trabajando en mi vida cada día y es Él el que me da a mí las palabras. Porque a veces yo me quedo hasta admirada cuando Dios me presenta a una persona y tengo que darle alguna palabra. Yo me quedo admirada porque yo no sé ni de dónde me salen las palabras. O sea, eso solo es el Espíritu Santo que te da las palabras. Es muy importante que nosotros tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que busquemos del bautizo del Espíritu Santo. Esa fue mi experiencia cuando yo recibí el bautizo del Espíritu Santo. La experiencia que ahora vivo cada día es diferente, es más hermoso todavía, porque a veces yo no quiero orar o me siento débil, me siento triste. El Espíritu Santo viene y me susurra o te sopla. Es algo increíble. Y como les digo, antes que ustedes comenten algo negativo, mejor busquen de Dios, porque realmente yo no estoy hablando tonterías o cosas mías inventadas, porque no, la propia palabra de Dios lo dice. Entonces yo comparto esto porque muchas personas me han preguntado y lo quise hacer así para que no solo sea de bendición para una persona, sino que para muchas personas, porque yo sé que así como yo era ignorante antes, yo sé que hay muchas personas que tal vez no creen en esto, o personas que sí creen pero no lo han vivido, lo quieren vivir, pero el miedo no las deja, como a mí. Entonces mi consejo es de que tú te sometas a una oración, porque no creas que es fácil. Me imagino que tal vez han de ver personas que Dios tal vez, digamos, en medio de la adoración, Dios llega y los bautiza, el Espíritu Santo llega y los bautiza. Yo no digo que no. Para personas, tal vez, por así decirlo, se le es más fácil, ¿verdad?, recibirlo. Pero para otras no. Pero depende cómo Dios te lleve, depende el llamado que tengas, el llamado que Dios haya destinado para tu vida. Hay muchas experiencias, hay personas que lo reciben de otra manera. Muchas personas lo reciben cuando se bautizan por agua. Muchas personas lo reciben en medio de una prédica. O sea, hay tantas experiencias que yo he escuchado también de personas. O sea, no, usted no lo va a recibir como yo lo recibí. O sea, todo es diferente, a todos es diferente. El poder de Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, pero son diferentes manifestaciones. Por ejemplo, yo recibí, ¿verdad?, la lengua que Dios le plació darme. Pero hay momentos de que cuando yo estoy en adoración con Dios, yo estoy cantando, de repente sale ese canto angelical de mi boca. Y obviamente yo no lo entiendo, porque ese canto Dios me lo ha dado solo para adorarle a Él. O sea, solo Dios lo entiende, yo no lo entiendo. Lo único que te puedo decir es de que es algo hermoso, porque cuando yo estoy cantando en mi lengua angelical, o sea, es un poder sobrenatural, es algo que te trae paz, te quebranta tu corazón y tú te sientes tan lleno, te sientes tan feliz. O sea, realmente tienen que buscarlo, vivirlo, para poder realmente entender y conocer al Espíritu Santo. Yo espero que este video pueda ayudarte y puedas indagar más en la palabra de Dios y busques más del Espíritu Santo. Y no te avergüences y no tengas miedo. O sea, claro, llega el momento que uno tiene miedo, pero así mismo tú dile: yo lo reprendo en el nombre de Jesús, y dile a Dios que te dé esas fuerzas, que te dé esas palabras, que te dé esos ánimos. El Espíritu Santo es el que te revela, el Espíritu Santo es el que te abraza cuando tú te sientes triste. Hay tantas maneras que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, pero sobre todo es muy importante que uno busque tener ese bautizo del Espíritu Santo.
Y cuando tú tienes el bautizo del Espíritu Santo, eso trae muchas bendiciones, te trae dones, te trae talentos que tú ni siquiera sabías que o tú pensabas que podías tener. Pero el Espíritu Santo cada día te prepara, te capacita. Él te va a dar esos dones conforme a su voluntad. Él te va a dar esos talentos conforme a su voluntad, como lo dice la palabra de Dios en Hechos. Él te lo va a dar, pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y Dios nos va a usar a cada uno de nosotros en diferentes maneras. Prepárate para cuando llegue ese día, porque aunque no lo creas, levantarás muchas envidias. Levantarás muchas envidias con personas que te rodean, porque hay personas de que llevan años de ser cristianos y no pueden ellos recibir eso que Dios tiene para ellos. Pero aquí no es conforme si tú llevas años en el evangelio o no, o si tú sabes más de la Biblia o no. Aquí no se trata de esto, aquí se trata de cómo tú busques a Dios, de cómo Dios le va a placer darte lo que Él tiene para ti. Porque hay muchas personas de que como les digo, llevan años y realmente no, como les dijera, no pueden ellos tener el bautizo del Espíritu Santo. Pero no es porque Dios no quiera dárselo, sino de que ellos no dejan, como en algún tiempo yo no dejaba, que yo tenía miedo, o sea. Entonces aquí no importa si tú llevas pocos años o llevas más años, aquí no importa si tú sabes más de la Biblia o sabes menos de la Biblia, no. Aquí importa cómo esté tu intimidad con Dios, cómo tú busques de Dios y cómo tú dejes que Dios moldee tu vida, cómo tú dejes que Dios te limpie, que te saque todo lo sucio. Tú dile a Dios, límpiame con hisopo. Aquí eso es lo que importa, cómo tú ames a Dios, cómo tú lo busques, cómo tú quieres ser lleno cada día de Dios. Seamos una nueva generación que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que pongamos a Dios primero en medio de la dificultad, en medio de los problemas. ¿Sabes algo? Es bien difícil poner a Dios primero, porque a mí se me hace difícil todavía. A veces los quehaceres de la casa, los niños, el esposo, a veces tienes tantas cosas que hacer que a veces se te hace difícil poner a Dios. Pero créeme que vale la pena poner a Dios primero ante todo, no importa, ante tus hijos, ante todo, porque Dios nos amó primero. Solo imagínate, Dios mandó a su Hijo unigénito. Imagínate lo que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, ese amor inagotable, que nadie va a hacer eso por ti. Entonces, ¿por qué tú no puedes poner a Dios primero? A veces tenemos eso que decimos, es que mi hijo está enfermo, es que esto y lo otro. No estamos poniendo a Dios primero. Y a veces hasta yo lo hago también, porque humanamente no somos perfectos. Humanamente a veces nos pasa que a veces estamos en una situación tal vez de enfermedad o cualquier otra situación y a veces nos cuesta poner a Dios primero, pero créeme que vale la pena poner a Dios primero. Yo he visto cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha bendecido cuando lo ponemos a Él primero, ¿sabes? Especialmente aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando es tiempo de frío y llueve y nieva, a veces uno dice, pero mi hijo se va a enfermar, pero no. Créeme que si tú pones a Dios primero, es increíble, pero tu hijo no se te va a enfermar. Tú no te vas a enfermar, pero sobre todo tienes que poner a Dios primero y ir a lo que vas. No solo que vayamos a sentarnos, sino realmente poner atención a lo que tu pastor te va a hablar, lo que Dios va a poner en él en ese momento. Sí, yo sé que hay veces que uno se enferma, tenemos los hijos enfermos y sí, pues tampoco estoy diciendo si tu hijo está bien enfermo, pues llévalo aún así, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero mi punto es de que poner a Dios primero, pues poner a Dios primero trae bendición, trae salud, trae muchas cosas para tu bienestar y el de tu familia. Bueno, esto es todo. Espero que realmente esto sea de bendición para tu vida y te ayude a buscar de ese consolador, que es el que te va a ayudar a ti a salir adelante. Es el que
te va a abrir tus ojos espirituales para que tú mires lo que Dios quiere hacer con tu vida, para que tú mires lo que Dios tiene para ti. Porque a veces nos sentimos menos, sentimos menospreciados, pero por eso también es muy importante que nosotros busquemos de Dios. Porque por medio del Espíritu Santo, Dios nos habla muchas cosas, Dios nos advierte, nos revela tantas cosas. Dios te bendiga grandemente y espero que sigas adelante en los caminos de Dios. Si tú estás empezando, no te desanimes cuando vengan esas luchas, porque siempre van a haber esas luchas, siempre vas a tener esos ataques del enemigo, porque el enemigo no quiere que busquemos de Dios, el enemigo no quiere que seamos llenos cada día del Espíritu Santo, pero no te desanimes, busca de Dios, métete en ayuno, métete en oración y que sea Dios obrando en tu vida. Dios te bendiga.